Gloria a Dios. Ahora sí, estamos directos. Pues una vez más aquí en el aire con tu programa directo. Pues una vez más aquí en el aire porque con la tu salvación programa. solamente llega a quienes reconocen su Como que ya estoy viendo que como que cada vez que hablo comienza. Pero bueno, una vez más, le damos gracias al Señor primeramente, el poder estar en la casa del Señor, podemos decir, porque la casa del Señor no es prácticamente un lugar, sino que somos todos y cada uno de nosotros. Y nos gozamos realmente estar una vez en el programa Voz de Restauración y prácticamente renovación aquí con ustedes. Lori, que nos acompaña. Lori, ¿nos puede llevar en una oración? Sí, cómo no, pastor. Quiero darle la bienvenida a todos los que nos van a oír y vamos a estar en un tiempo de oración en este momento. Gracias, Señor, por otra vez, Señor, darnos la oportunidad, Señor, de venir delante de ti, Señor, a darle la palabra, Señor, que algunos de los oyentes van a tener que, para darle ánimo, para darle, Señor, consuelo, para darle, Señor, la fuerza para seguir adelante y que sepan que, Señor, contigo todo se puede y que tú le puedes dar, Señor, la fortaleza que ellos necesitan en estos momentos de tormenta que ellos estén pasando, como tú lo haces con nosotros mismos. Te damos las gracias, Señor, por la oportunidad, Señor. Gracias, bendice a la gente que nos da la oportunidad, Señor, de estar en el radio y el oyente que nos están oyendo. Padre Santo, que tú puedas, Señor, verdaderamente penetrar en su corazón, Señor, transformarlo, renovarlo, Padre Santo, y que ellos tengan, Señor, la seguridad que tú sí puedes hacer un cambio en su vida positiva. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Y amén, aleluya. Pues una vez más, damos gracias al Señor por permitirnos estar con ustedes compartiendo en este programa. El propósito, siempre lo vamos a remarcar del programa, es llevar una voz de restauración y de aliento. No prácticamente presumir que somos o sabemos más que nadie, sino que simplemente ser el medio por el cual Dios está utilizando para poder llevar esta palabra de restauración y de renovación a las personas que la necesitan. Y siempre, si es alguien que es creyente, que busque de la presencia y la guianza del Espíritu Santo y que Dios se glorifique en lo que estamos haciendo. Lori. Y antes de empezar, pastor, teníamos dos preguntas que queremos contestar antes de empezar el tema de hoy. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué está pasando en la realidad en la iglesia con los pastores y los líderes que en la parte de la consejería nadie quiere ser aconsejado por ellos, sino que buscan otros métodos, aunque sean con personas incorrectas? Es una buena pregunta y realmente no queremos ofender a nadie, no estamos hablando de nadie, simplemente queremos dar una respuesta o algo realmente que pueda guiar a las personas que nos están escuchando. Y yo creo que una de las cosas que está ocurriendo con referente a los líderes, estamos hablando ministros, los ministros del Señor, o prácticamente estamos hablando en la casa del Señor, es que muchas personas prefieren buscar consejos fuera del ámbito eclesiástico, el ámbito religioso. Y yo creo que muchas de esas cosas han sucedido por malas experiencias que han tenido algunos por falta de confianza, pero realmente podemos hablar de unas cuantas cosas en las cuales podemos abundar y decir que posiblemente estas son algunas de las causas que están pasando dentro de lo que es la consejería o lo que es prácticamente guiar a alguien desde un punto de vista espiritual. Y es una de las cosas que podemos ver es la falta de confianza en los líderes o en los ministros. En algunos casos los miembros de la iglesia pueden sentirse que los ministros, y eso cuando hablamos de ministros incluye todo, tanto aún los mismos creyentes. Hay gente que muchas veces no le comenta nada a nadie y le dice, mira, ora por mí, porque el problema es que cuando tú dices algo, no hay esa confianza, porque tarde o temprano todo el mundo lo sabe y lo menos que hacen es orar por ti, sino lo que hacen es juzgarte, criticarte, condenarte, en vez de ayudarte a orar y de darte un consejo para poder llevar a cabo la obra del Señor en tu vida. Sobre todo, aparte de un consejo,
siempre necesitamos de la presencia del Espíritu Santo y como habíamos hablado, falta de confianza en los líderes o en los ministros. Prácticamente los miembros de la iglesia pueden sentirse que los pastores o los ministros o los líderes no comprenden o no están capacitados para lidiar con ciertos problemas emocionales o personales. Realmente es la verdad, muchas veces en realidad en algunas ocasiones no todo lo que uno ministra es un espíritu o un problema espiritual, muchas veces son problemas emocionales. Y yo creo que por eso como ministros tenemos que tener un balance entre lo que son las emociones y yo creo que sobre todo ahí por eso es que necesitamos el discernimiento del Espíritu y ser lleno del Espíritu Santo para discernir cuando nosotros debemos de ministrar de una manera desde el punto de vista emocional o las emociones o los sentimientos de las personas o algo espiritual. Muchos de los problemas de los que están afectados hoy en el día de hoy son problemas emocionales y no espirituales. Es duro decirlo, muchas veces el problema es que confundimos problemas emocionales con problemas espirituales y por eso la gente no se pueden identificar porque a lo mejor me van a criticar o todo se lo achacamos a algo espiritual, pero no todo lo que pasa en nuestras vidas es espiritual. Sabemos que el hombre es prácticamente alma, cuerpo y espíritu. Prácticamente, bueno, tú no distingues en qué área tú tienes que ministrar, si es algo espiritual o algo emocional, pues no vas a ministrar efectivamente. Otro de los problemas que también podemos ver en cuanto a esto, porque la gente muchas veces prefieren buscar ayuda en otros lados en vez de buscar dentro de la casa del Señor, es que también muchas veces hay mucha vulnerabilidad o estigmatización. Prácticamente, ¿qué quiere decir esto? Que hay una idea que los líderes o los pastores deben de ser ejemplos para los demás, pero realmente se les olvida a las personas que nosotros somos también seres humanos igual que cualquier otro, que prácticamente también nosotros cometemos errores y eso no justifica prácticamente decir que cometo errores. No, cuando tú cometes un error tienes que aceptarlo, pero realmente también nosotros somos personas común y corriente en cierta manera. En realidad no somos más que nadie o los ministros o los cristianos y ese es el gran problema que existe en los días de hoy. Muchos cristianos se creen pero muy espirituales y piensan que son tan santos que el mismo Dios. Y realmente hemos llegado a esos límites. No puedo ser ni muy liberal, ni muy legalista, tengo que estar cristocéntrico, centrado en la palabra y dejar que la alianza del Espíritu Santo me dé la respuesta correcta para las personas. Pero tenemos que entender que también nosotros hemos pasado por tribulaciones, hemos pasado por circunstancias y esas tribulaciones son las que nos ayudaron a nosotros a crecer para ayudar a otros a crecer. Prácticamente, ¿qué te quiero decir con esto, Lori? Y después te voy a dar la parte a ti. Hay un enfoque limitado de la consejería. Mucho a menudo prácticamente la consejería es ofrecida por los pastores o los líderes prácticamente y se enfocan principalmente en el ámbito espiritual. Y ahí es donde tenemos que entender. Y van a decir algunos y nos podrán a lo mejor criticar o señalar, pero es que no estoy diciendo de que no, es que la iglesia tiene que entender que como ministro, no solamente Jesús no vino a ministrar el área espiritual, vino a rescatar lo que se había perdido y lo que se había perdido es el espíritu, porque dice que, es el alma y el espíritu del hombre, pero el espíritu de Dios que muere en los creyentes prácticamente está ahí listo para servir a Dios, listo para hacer la voluntad de Dios, pero el alma que tenemos nosotros está en contra de la voluntad de Dios prácticamente, que es lo que se le llama la carne. Y ahí es donde vemos ese conflicto prácticamente y no se le da ese enfoque como tal y estamos limitados y ahí es donde por eso siempre vuelvo a decirlo de nuevo. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Es la única manera que vamos a poder ministrar efectivamente porque vamos a tener el discernimiento de espíritu que nos va a ayudar a través de la palabra, a través de lo que Dios quiere en su palabra, ministrar de acuerdo a la necesidad, si es emocional o si es espiritual. Lori. También yo creo que hay la cultura de juicio y falta de aceptación.
en alguna iglesia yo creo que puede haber una cultura de juicio o desaprobación hacia aquellos que atraviesan dificultades. Y lo que genera que la persona no se sienta cómoda buscando ayuda dentro de la comunidad religiosa. Si los miembros perciben que serán estigmatizados, por ejemplo, por hablar sobre sus problemas, es probable que ellos no van a buscar ayuda a los lugares donde tendría que buscar ayuda. Y otra cosa que yo creo es que la inadecuada preparación de los líderes. No todos los líderes o los pastores o lo que son en lugares donde pueden dar consejería, lo que genera que la persona se sienta cómoda buscando ayuda dentro de la comunidad. Porque alguna vez en la consejería también aborda la necesidad emocional, psicológica de la persona. Y entonces alguna vez yo creo que tenemos que de olvidar eso. Y a menudo la formación pastoral que se enfoca en la teología y la prédica, pero no tanto en la habilidad de consejería, donde esto puede hacer que la persona no vean al pastor como experto en tema personal, pero más allá de lo espirituales. Y déjame decirte, Lori, y después continuar con lo continúa. En realidad, cuando estamos hablando, no estamos hablando desde el punto de vista de que necesitas tener un instituto bíblico, necesitas esto. No, lo que estamos hablando desde el punto de vista es que cuando los ministros tendríamos que estar llenos del Espíritu Santo, conocer la palabra, y el Espíritu te va a dar la palabra correcta y te va a discernir si es algo emocional o algo espiritual en el cual tú vas a estar ministrando. Yo creo que ese era el gran aporte realmente que tenían los discípulos, los apóstoles en aquellos tiempos. Ellos caminaban en el Espíritu y el Espíritu les guiaba, y ellos reprendían cuando tenían que reprender demonios, y ellos sabían cuando era algo emocional o cuando algo era espiritual. Porque no todo lo que pasa en nuestras vidas, como lo había dicho al comienzo, es un espíritu o es algo espiritual. Prácticamente es algo emocional que te puede llevar a algo espiritual. Prácticamente que esa es la puerta por la cual el enemigo muchas veces tiene a muchos creyentes y a muchos que no conocen al Señor atados, porque la atadura comienza por algo emocional y terminan en lo espiritual. Así es. ¿Qué usted cree que se puede hacer para mejorar esta situación? En cierta manera, Lori, si lo ponemos a pensarlo, no es que vamos a dar una respuesta que hay que ponerla como un molde, no, porque eso Dios nos dirige a cada uno de acuerdo a la necesidad de las personas a las cuales estamos tratando de alcanzar o a las personas a las cuales vamos a ministrar. Pero en realidad, yo creo que ahí tendríamos que haber una formación prácticamente en consejería integral. Prácticamente la palabra nos dice que no seamos neófitos en la palabra. Tenemos que prepararnos. Va a decir, pero yo no fui a un instituto, yo no fui al instituto y ustedes están en contra y nos van a agarrar. Yo no estoy diciendo eso, porque la palabra sin el instituto o lo que tú hayas estudiado, si no está guiado por el Espíritu Santo, de nada nos sirve. Pero también la palabra nos dice a nosotros que no podemos ser neófitos. Tengo que tener entendimiento de lo que estoy hablando. Tengo que tener la capacidad o las cualidades para lo que yo estoy desarrollando, y sobre todo lleno del Espíritu Santo. Porque si no es el Espíritu que está en nosotros, no importa que tú tengas el título más grande que tengas, de nada nos va a servir. Todo esto reabunda en un balance. Me preparo y al mismo tiempo busco de Dios. ¿Qué quiere decir? De que esas dos claves me ayudan a desarrollar un mejor ministerio para poder ministrar a los demás. Y eso prácticamente es una formación, y esa formación hay veces, tal vez hay personas que no pudieron estar en un instituto y lo vemos que tenían autoridad, tenían poder para echar fuera de demonios y ministraban correctamente. ¿Por qué? Porque la formación espiritual no solamente te lo da un estudio. Y voy a poner un ejemplo sencillo. Tú vas a estudiar una carrera afuera, pero si no hay práctica, solamente te quedaste en la teoría. ¿Qué quiere decir? Igualmente pasa en las cosas de Dios o en el ministerio.
nuestra práctica, yo estudio la teoría, que es la palabra del Señor, me preparo en la palabra del Señor, escudriño la palabra del Señor, pero la práctica de mi vida diaria es la que me va enseñando a mí a desarrollar el carácter como líder y me ayuda a mí a crecer en ciertas áreas para poder ayudar a otros. Pero también tenemos que promover, aparte de eso, tenemos que promover la transparencia a la empatía. ¿Qué quiere decir? De que prácticamente es tener una formación completa que incluya herramientas para abordar el problema. Muchas veces nos quedamos simplemente reprendiendo demonios, echando fuera demonios, cuando prácticamente simplemente tú hablas la palabra y la palabra nos hace libres. Así es. Yo creo que también tendría que ser fomentar una cultura de aceptación, no estoy diciendo al pecado, ¿no? Es crucial que la iglesia sea un lugar donde las personas se sientan seguras, que puedan compartir sus problemas sin temor a ser juzgados, porque realmente ellos están acudiendo a alguien que lo ayude, ¿verdad? Y entonces si nosotros lo vamos a juzgar, no lo estamos ayudando. Y esto implica trabajar en la creación de un ambiente que es compasivo, con compasión, apoyo y sin estigmatización. La otra cosa que yo creo es también la colaboración, ¿verdad? Los pastores pueden colaborar con profesionales. Alguna vez pueden ocurrir a gente que son psicólogas de salud mental o si son cristianos, pues gloria a Dios. Exacto. Pero también alguna vez ocurre que hay colaboración con otra gente que son capacitadas en alguna área donde el miembro necesita ayuda adicional, ¿verdad? No solamente consejería espiritual. Y después yo creo que hay que tener una comunicación abierta sobre la ayuda externa. Nos tenemos que educar para saber cuándo, la importancia de buscar ayuda cuando se necesita. También los miembros tienen que entender que todos podemos fallar, todos tenemos problemas, todos vamos a necesitar de una ayuda. Y eso significa que tienen que colaborar con sus pastores, con sus líderes. Pero yo también quiero poner que es verdad, no se puede confiar en todo, ¿verdad? Porque dice que por los frutos los conoceréis. Y yo creo que uno sabe a quién acudir para ayuda. Y usualmente tiene que ser un líder o un pastor que le pueda dar esta ayuda. En resumen, yo creo que la falta de confianza en los pastores para ofrecer consejería eficaz se debe en parte que hay una falta de preparación y en la cultura interna en la iglesia también, y abordar esos aspectos pueden fomentar una mayor confianza y conexión entre los líderes y los miembros de la iglesia. Yo creo que sí hay que prepararse y también Dios nos prepara a través de nuestra propia experiencia. ¿verdad? Y yo creo, Lori, una cosa muy importante, creo que realmente que como ministro tenemos que reconocer hasta dónde están mis limitaciones. Hay momentos que yo puedo ministrar hasta cierta área, pero a lo mejor tal vez otra persona dentro de la misma congregación tiene la mayor capacidad o tiene a lo mejor ellos están trabajando en áreas seculares allá afuera, ejerciendo ese tipo de consejería o ese tipo de trabajo. Y yo creo que por eso es que tenemos que entender que el cuerpo de la iglesia prácticamente está dividido en diferentes ministerios, diferentes miembros y todos tienen un propósito que es la edificación de la iglesia. Pero el problema muy grande es que muchas veces pensamos que los pastores creemos que solamente solo nosotros podemos hacerlo, pero a lo mejor Dios nos va poniendo recursos o nos va poniendo personales dentro de las congregaciones que nos puedan ayudar a asistirnos en esas áreas, las cuales tal vez como pastor yo no lo puedo hacer. Pero realmente eso no quiere decir de que yo voy a dejar de ser pastor, el hecho porque yo reconozco mis limitaciones como ministro en ciertas áreas. Eso no, al contrario, me ayuda a desarrollarme, me ayuda prácticamente a descargar el trabajo en otras personas también y de esa manera poder ser más eficiente en diferentes áreas y las personas se sienten prácticamente identificadas
prácticamente en ese momento. Como habíamos hablado, Lori, lo estamos diciendo desde ese punto de vista. La mayor parte que tenemos que hacer como ministro es la confianza de aquellos que vienen atribulados, cargados, prácticamente golpeados, porque en realidad si la confianza se pierde, prácticamente no vamos a poder lograr el objetivo, que es predicarle el evangelio. Sabemos que el Espíritu Santo es el que añade a la iglesia. Sabemos que el Espíritu Santo es el que guía al creyente para que pueda venir a los pies, o al inconverso para que venga a los pies de Cristo. Pero entendemos que tenemos que brindarles confianza. ¿Y cómo se brinda esa confianza? A través del amor del Señor. No quiere decir, como tú lo dijiste ahí, cuando estábamos hablando desde ese punto de vista, fomentar una cultura de aceptación, pero no es que estamos hablando de que aceptamos, no. El cristiano acepta realmente que somos pecadores, pero no vivimos en pecado. Y ahí es donde está el gran problema, porque pensamos que somos tan santos que nadie va a fallar. No, todos los días le fallamos al Señor. Si no fuera por su misericordia y por su amor, ¿en donde estuviéramos? Y ahora vamos a comenzar al revés. Ahora yo soy el que te voy a hacer la segunda pregunta a ti. Dice que la segunda pregunta nos dice así. ¿Por qué habrán tantos suicidios de pastores y tantos divorcios dentro de las iglesias? ¿Qué estará pasando? ¿Están peores que el mundo? Es verdad, es triste, pero en la iglesia se están viendo más divorcios y sí se están viendo suicidio, pero no creo solamente de los pastores, pero de los miembros. Yo creo que la creciente cantidad de suicidio y divorcio dentro de la iglesia es una realidad preocupante, primero, que refleja diversos factores que afectan, yo creo que a los pastores y también a los líderes o miembros, aunque cada uno es único. Algunos motivos yo creo que pueden incluir estrés y presión. Los pastores suelen enfrentar grandes responsabilidad. No se lo tengo que decir a usted porque usted está en eso. Pero como la condición espiritual de su congregación la toman de decisiones difíciles alguna vez que tienen que hacer, y la expectativa de ser el modelo de seguir, que todos creen que todos los pastores o todos los líderes son perfectos, y entonces eso le da más presión para reflejar más a Cristo, pero ellos son también humanos, todo el mundo somos humanos. Esto puede generar un desgaste emocional y mental significativo en alguna persona, especialmente si no cuenta con el apoyo adecuado de sus miembros o de una persona que lo puede respaldar en los momentos difíciles. Otra cosa yo creo que es el aislamiento. A menudo los pastores se sienten aislados, yo creo, ya que su posición puede dificultar la búsqueda de apoyo o compartir su propio problema. La expectativa de ser siempre fuerte y capaz puede llevar a reprimir sus emociones, lo que agrava la situación porque van a tener depresión y van a tener ansiedad. ¿Qué usted cree? Estos son dos, pero yo creo que usted tiene más para... En realidad, Lori, si lo ponemos a pensar, yo creo que un ministerio no es fácil, pero sí realmente reconocemos que cuando Dios está en el asunto, Dios te capacita, Dios te prepara, porque sabe que en este caminar como en el ministerio va a haber dolor, va a haber prácticamente sufrimiento, van a haber prácticamente personas que te van a juzgar, van a haber personas que te van a condenar, van a haber personas que no van a compartir lo que tal vez tú estás tratando de transmitir, o la visión que tú tienes. Muchos no van a estar de acuerdo a lo que Dios te ha dado. Pero de una cosa yo te digo, que cuando es Dios, y ahí es donde caemos, porque muchos pastores o muchos ministros, vamos a hablar ministros o cristianos, lo que sea, se suicidan muchas veces. Yo creo que eso se le llama a un descuido espiritual, y nadie está exento de eso. Un pequeño descuido nos puede llevar,
o nos puede arrastrar a tomar como salida la muerte. Pero realmente como cristianos tenemos que entender que cuando llegan esos momentos, y ahí es donde caemos, muchas veces somos ministros de afuera, pero cuando llegan los momentos duros a nuestras vidas, no nos ministramos a nosotros mismos. Y yo creo que el ministerio no empieza afuera, el ministerio, mucha gente dice, no, el ministerio empieza en la casa, espérate. Cuando habla de la casa, está hablando de esta es la casa de Dios y tiene que empezar en esta casa primero para yo poder ministrar mi casa secular, porque si esta casa, que es la casa donde está Dios, yo no la ministro, no me ministro en los momentos difíciles, pues entonces voy a caer en depresión. ¿Qué dijiste tú ahí? Voy a caer en depresión, voy a caer en estrés, voy a caer en aislamiento, me voy a sentir que solamente yo soy pastor. Y vamos al ejemplo práctico, vamos a ponerlo Elías. Elías cuando cayó todo el cielo, ¿qué fue lo que pasó? Y que después de que hizo el milagro, se sintió que cuando le dijo a Jezabel, mira, lo que tú hiciste, yo te lo voy a hacer. Y que empezó a decir, ay, pero yo solamente soy solo, solamente yo estoy aquí. Y eso es cuando llega un momento de debilidad en nuestras vidas y no nos ministramos a nosotros mismos. Él se le olvidó el gran milagro que había hecho Dios con él y ahí es donde cae. Se nos olvida en los momentos de debilidad lo que Dios está haciendo por nosotros. Es verdad que hay conflictos internos en nuestra familia. Muchas veces los pastores no se sienten atribulados, acosados, porque la gente te señala y piensa que tu hijo o tu familia van a ser perfectos. No, no somos perfectos, ninguno de nosotros somos perfectos, pero tampoco lo que pasa es de que, por ejemplo, si una persona ya es mayor y un hijo mayor, pues dice que tienes que tenerlo en tu casa, tienes que estar en orden, no la vas a permitir hacer cosas. Ahora, si tu hijo no vive debajo de tu techo y él quiere vivir su vida, yo no puedo impedirle como pastor. Yo le he guiado, le he dicho lo que tú tengas que hacer, un ejemplo, pero yo no puedo determinar lo que ellos van a hacer. Y por eso nadie me puede juzgar, es que no le enseñó los caminos del Señor o que no lo vio en los caminos del Señor. Y esa presión muchas veces lleva a los pastores a desanimarse, a sentirse aislados, porque realmente la gente quiere que los ministros sientan su carga, pero nunca sienten la carga de los ministros. Creo que esa es una de las grandes cosas prácticamente. Y la otra gran problema que existe también es que es una falta de preparación emocional y psicológica. ¿Por qué? Porque nunca de los pastores recibieron prácticamente una formación en la cual tienen que entender que el ser pastor, y vamos a quitarlo para que la gente no se sienta, para ser cristiano. El simple hecho de ser cristiano, ya vamos a tener una carga psicológica, emocional en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque vamos a ser juzgados, vamos a ser condenados, vamos a ser señalados, vamos a ser prácticamente, la gente va a estar pendiente, no por las cosas buenas que hagamos. Y eso es lo que las personas entiendan. La gente a nosotros no nos juzgan por lo bueno que hacemos. La gente nos juzga por lo malo que hacemos. Y lo bueno que hemos hecho, miles de cosas buenas, nadie las toma en cuenta. Pero una cosa mala que tú hagas, te botan todo y hasta te hacen morir y te hacen y se nos olvidan que tal vez ellos tienen una vida espiritual peor que la tuya. Entonces, ¿cómo se puede prevenir estas situaciones? ¿Cómo lo podemos prevenir? Voy a dar unos cuantos consejos en cierta manera si lo aplicamos, Lori, pero en realidad la primera llave que tenemos es orar por nosotros mismos. Buscar la presencia del Señor. Buscar apoyo emocional y psicológico o en algún otro ministro, en alguna otra persona que nos pueda ayudar, si somos ministros que nos puedan ayudar, pero desgraciadamente hoy donde caemos que el mismo pueblo de Dios, aún los ministros no se pueden identificar con otros ministros porque tú le cuentas tu vida personal y prácticamente en vez de ayudarte nos estamos criticando los unos a los otros. Buscar el bienestar psicológico. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que somos seres humanos, somos seres espirituales, pero somos seres humanos. Por eso es la importancia, y lo vuelvo a reafirmar, de la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. Ser lleno del Espíritu Santo, y de la única manera que podemos ser llenos del Espíritu Santo es buscando la palabra del Señor, orando, ayunando y haciendo todo lo necesario para ser obediente al Señor y tener una capacitación. Nunca es malo decir, porque el cristiano es como cualquier otro
O el ministro es como cualquier otro de allá afuera. Desde el punto de vista, la única diferencia es que lo nuestro es espiritual. Lo de allá afuera es un trabajo secular. Tú te capacitas para hacer tu trabajo. Igualmente en lo espiritual, tú te capacitas para hacer la obra del Señor de una manera mejor. Prácticamente de una manera, si hay conferencias, asiste, si hay ciertos talleres o algo que tú puedas asistir, en los cuales tú puedas obtener mayor preparación, porque acuérdate, y lo vuelvo a decir, de nada te sirve la preparación si no estás lleno del Espíritu Santo. Entonces, y que sea el Espíritu Santo. Y ser transparente. Aceptar cuando fallamos. Y aceptar cuando necesito ayuda. El gran error de muchos pastores que le ha pasado eso es porque realmente no buscaron ayuda en el tiempo necesario. Ya cuando ya llegas a lo último de la crisis, ya no vas a poder encontrar la ayuda. Pero cuando tú entiendes que estás en una crisis y aceptas que estás en una crisis, busca ayuda y vas a encontrarla. Amén. Yo creo que en resumen aborda que estos problemas requieren una respuesta que incluye apoyo emocional en el liderazgo pastoral, preparaciones o líderes, o como usted dijo, cristiano, ¿verdad? Porque todos estamos en eso. Y una cultura de valor de salud mental, tanto de los pastores como los miembros de la iglesia, es necesario. Así que yo creo que tenemos que buscar ayuda antes dice como de tirar la toalla, ¿no? Porque hay muchos que se rinden y por eso pasa lo que pasa. Pero bueno, déjame decirte una cosa, déjame decirte algo. Sinceramente, y hay que ser, por eso dice la palabra que dice que su poder se perfecciona en medio de nuestras debilidades. Y realmente cuando ya hay momentos que tú dices en el ministerio que lo quieres dejar todo, que quieres, tú miras la injusticia, tú miras, wow, pero estoy enseñándole a la gente y en vez de cambiar, no han cambiado. Y ahí es donde tú entiendes que tú no puedes hacer cambiar a nadie. El que hace cambiar a las personas somos nosotros mismos. Mira qué cosa es lo que te estoy diciendo. No es Dios, la gente pretende, ay Señor, ayúdame a cambiar el mal carácter. No, de nuestra parte, tenemos que poner. Ay Señor, ayúdame a esto. Mira, Dios no te va a ayudar en nada. Dios lo que te da es la fortaleza para poder tomar la decisión de la respuesta correcta. Y de cambiar. No va a quitar nada. Ay, Señor, me quiero suicidar, ayúdame. Y Él te va a ayudar, te va a dar la fuerza, te va a dar lo necesario para que tú puedas salir y puedas buscar ayuda. Sí, pero no es de que realmente Dios te va a cambiar. Señor, quítame el vicio del cigarro, Señor, quítame el vicio del cigarro, porque hay cristianos que dicen que son cristianos y todavía fuman y se justifican. Pero es que yo soy de los que están dando el 80%. Bueno, que se queden dando el 80% que se van a quedar, porque el Señor lo quiere o todo o nada. No estoy diciendo perfección, estamos hablando de convicción y de entrega. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú haces eso, Dios te da la fortaleza. Y ese es el propósito del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él me da las fuerzas necesarias para que yo pueda echar lo malo de mi vida y poder empezar a caminar en la verdad que es Cristo. Amén. Entonces, ahora espero que le hayamos dado la respuesta que querían los oyentes que nos dieron esta pregunta. Y si no, nos mandan a estudiar más todavía. Sí, nos mandan más preguntas. Entonces, hoy tenemos un tema profundo y queremos que ha tocado a cada uno de nosotros, yo creo, en algún momento de nuestra vida. Y lo que queremos hablar es cuál es el propósito de mis tormentas. Esa es una pregunta que todo el mundo no hacemos. Así mismo, Lori, realmente es como tú estás diciendo. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué propósito hay en mi vida de que yo esté pasando por una tribulación, una tormenta, un momento de debilidad, un momento de tristeza en mi vida? ¿Qué es lo que va a causar esa tormenta en mi vida realmente? Yo creo que ahí es donde tenemos que poner atención. No necesariamente las tormentas llegan porque yo estoy en pecado, no. Muchas veces las tormentas Dios las utiliza para perfeccionar mi carácter, perfeccionar mi andar como cristiano. Porque si no llegan las tormentas, entonces
¿cómo puedo decir que yo amo a Dios si solamente soy bendecido? Realmente yo no amo a Dios porque Él me bendice. Yo amo a Dios porque Él hizo algo que nadie puede hacerlo por mí, y es haber muerto en la cruz de Calvario para salvarme de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Pero sabemos que en la vida no siempre es fácil. Siempre van a haber problemas, circunstancias, dificultades que hay que explorarlo. Y hoy, como las tormentas que están y esas pruebas que están en nuestras vidas, pregúntate cuál es el propósito divino de esa tormenta. ¿Qué te está prácticamente formando esa tormenta? ¿Y qué va a ser esa tormenta en tu vida? ¿O qué es lo que tú vas a utilizar para restaurarte y renovarte, para llevar a cabo el propósito de Dios en tu vida? Por eso vemos que, Lori, si tú lo que tú me puedes decir. Yo creo que exactamente con lo que usted dijo, pastor, muchas veces cuando estamos en el medio de la tormenta no entendemos por qué no está pasando eso y dejamos preguntar muchas preguntas. Pero yo creo que al mirar atrás nos damos cuenta de que estas pruebas nos están formando y nos están acercando más al propósito, no solo de Dios, pero en nuestra vida. Así mismo, Lori, como tú estabas diciendo, por eso vemos que en el Proverbio capítulo 19, versículo 21, muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor prevalecerá. ¿Qué quiere decir? Que yo me puedo proponer algo, pero al final de todo, el propósito de Dios. Ahora, el problema es que si yo no tomo la decisión sabia y correcta, voy a llegar a lo que tengo que llegar. Pero muchas veces yo voy a crear muchas tormentas dentro de mi vida. Ahora, hay tormentas que llegan simplemente para formarme carácter, como lo habíamos dicho, pero hay tormentas que yo mismo las he creado por las malas decisiones que yo he tomado. Pero con todo y esto, si nos ponemos a pensarlo, nos recuerda esto, que en las tormentas de la vida, el plan de Dios está por encima de todo. Sí, es verdad. Entonces, yo creo que vamos a hablar, el primer segmento, yo creo que vamos a hablar de las tormentas en nuestra vida. Así mismo, Lori. ¿Cómo describiríamos las tormentas prácticamente en nuestras vidas? Todos pasamos por ellas. No hay excepción, como dicen ahí, no hay excepción de personas. Todos pasamos por una u otra tormentas en nuestra vida, pero realmente entendemos el por qué yo estoy pasando esa tormenta. Ahí es donde prácticamente sería esa pregunta que nos deja a nosotros, el por qué yo estoy pasando esa tormenta. Estoy entendiendo prácticamente cuánto tiempo yo tengo que estar en esa tormenta. Sí, y pastor, yo creo que las tormentas alguna vez pueden tomar mucha forma, ¿verdad? Hay tormenta de pérdida, una enfermedad, alguna vez una crisis emocional, y yo creo que en estos momentos sentimos que todo está fuera de control, que nuestras fuerzas se han agotado, que no podemos seguir adelante. Pero es en medio de esas dificultades cuando la fe puede jugar un papel crucial en nuestra vida. Y hay un versículo. No, quería poner un versículo, el Salmo 34:17 dice: clama lo justo y el Señor los oye y lo librará con todas sus angustias. Y yo creo que en este versículo nos acuerda que aunque enfrentamos dificultades, Dios escucha nuestra oración y nos libra en su tiempo perfecto. Y ahí es donde pudiéramos hacer otra pregunta sobre esa pregunta. En realidad, ¿cómo pones en práctica los principios que has aprendido? Y estamos hablando ahora mismo con cristianos. ¿Cómo pones en práctica los principios generales que has aprendido en tu vida como cristiano en situaciones específicas en tu vida? Ahí es donde está la diferencia cuando tú entras en una tormenta y tú pones los propósitos, pones los principios que has aprendido y puedes diferenciar el por qué tú estás pasando en esa tormenta. Prácticamente pueden ser momentos en los que nuestra fe
está siendo probada, pero también muchas veces, como todavía hemos dicho, malas decisiones o por causa del pecado, pero entendemos que Dios está en control de todo. Dice que si nos arrepentimos de nuestras malas decisiones y si prácticamente confesamos nuestros pecados, fiel es Dios y nos ayuda a pesar de todo, que esa tormenta tenga un propósito beneficioso para nuestras vidas. El dolor muchas veces nos capacita a nosotros a ser más fuertes cuando llegan las tormentas. En la tormenta nos ayuda a desarrollar la paciencia muchas veces en cierta manera, Lori, si nos ponemos a pensar. Y nos impulsan sobre todo a crecer. Sí, y estoy con usted, es verdad, nos ayuda a crecer. Yo recuerdo una vez que pasé, bueno, no recuerdo, pero el año pasado, que pasé una situación y en ese momento me preguntaba por qué a mí, pero por qué yo. Pero cuando miré hacia atrás, vi como esa tormenta me estaba transformando. No es fácil, pero me permitió descubrir nueva fortaleza en mí misma que yo ni siquiera creía que tenía y que mucha gente lo veía, pero yo no. Y me acercó más a Dios de una manera que nunca habría experimentado si no hubiera pasado esta prueba o esta tormenta. Y entonces hay un versículo relacionado a esto, que es 2 Corintios 1:4, el cual nos consuela en toda nuestra tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y aquí vemos que nuestra prueba nos equipan para consolar a otro. Un propósito mayor detrás de nuestra tormenta es que ahora tú puedes entender a alguien que está pasando lo mismo que tú pasaste y lo puedes ayudar. Si tú lo ponemos a pensar de cierta manera, como dicen en 2 Corintios, el cual nos consuela, que quiere decir de que a pesar de todo, tú y yo no estamos solos en medio de esas tribulaciones, nosotros no estamos solos acerca de lo que estamos pasando, sino que Dios prácticamente tiene cuidado de nosotros. Por eso vemos que en Filipenses 4, 6, 7 nos dice también, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, mediante oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. ¿Qué quiere decir? De que en realidad, en esos momentos que esa tormenta está pasando, y vamos a ponerlo así tan fácil, en un huracán, nos preparamos con comida, con lata, preparamos la casa, le ponemos los paneles contra huracanes. Igualmente, yo creo que el cristiano tiene que tener ese GPS o ese noticiero que es el Espíritu Santo que te dice cuando tú estás entrando en una tormenta. Lo que pasa muchas veces que nos descuidamos espiritualmente y no tenemos esa guía que es la que nos advierte cuando vamos a entrar en un momento difícil en nuestras vidas. Pero si ahora estamos hablando con cristianos, si hablamos con personas que no conocen al Señor, siempre vamos a tener sentido común cuando estamos haciendo algo malo o no lo estamos haciendo, y nuestra conciencia misma, dice la Biblia, nos renarguye, nos hace sentir, oye, lo que tú estás haciendo está malo, vas a tener consecuencias. Pero por eso dice, para el cristiano le queda solamente orar, para el inconverso le queda venir a los pies de Cristo. Pero para el cristiano lo que le queda es confesar sus pecados, confesar, Padre, mira, no me inquieto porque yo sé, Padre el Santo, que tú tienes todo bajo control, y tú lo dijiste en Corintios, prácticamente de esa manera. Y así por eso vemos que entonces, como tú lo habías dicho, Lori, una vez que nosotros vamos viendo el propósito, entonces empiezo a entender, que es el siguiente segmento en el cual vamos a estar hablando, empiezo a entender el propósito de lo que yo estoy pasando. ¿Cómo sabemos que las tormentas que enfrentamos tienen un propósito? Cuando discernimos prácticamente las lecciones de la vida o lo que hemos aprendido y empezamos a ponerlas por obra. Sí, creo que una de las primeras cosas es reconocer que Dios nunca nos deja en medio de la tormenta.
Y aquí hay un versículo que dice, 2 de Corintios 1:4, dice Pablo, habló de cómo Dios nos consuela en nuestra aflicción para que a su vez podamos consolar a otro que atraviesen situaciones similares. La tormenta nos permiten estar más preparados para ayudar a los demás. Y otro versículo es Isaías 43:2, donde dice, cuando paséis por las aguas, yo estaré contigo. Si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y este versículo nos muestra, a pesar de la tormenta o de lo que estemos pasando, Dios está con nosotros en cada momento y nos protege. Sí, que importante es eso realmente, Lori. Si tú nos ponemos a pensar, a menudo vemos que nuestras tormentas como algo aislado, pero realmente son parte de nuestra vida. No es que estoy diciendo que vamos a estar clamando tormenta, no. Lo que te estoy diciendo es que tenemos que entender que la palabra dice, por muchas tribulaciones pasará. Es justo. Que es parte de nuestra vida que vamos a pasar momentos de dolor, momentos de sufrimiento, momentos de enfermedad, momentos de tristeza, momentos de esto. Para todo hay su tiempo. Pero al redundarlo todo, entendemos entonces que prácticamente no son cosas aisladas, sino que son parte de nuestro andar diario, y a través de ello, cuando lo ponemos a los ojos de Dios, podemos tener entonces, o en los ojos de la restauración, podemos entender que hay un propósito en medio de esa tormenta. Así es. La restauración viene cuando entendemos que cada prueba es una oportunidad de renovación. A veces estamos tan enfocados en el dolor de la tormenta que no vemos el propósito que está estando detrás de ella. Pero si nos detenemos y confiamos en el proceso, podemos empezar a ver cómo Dios está obrando en nosotros y a través de nosotros. Y aquí hay un versículo que dice Santiago 1:2-4, que dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, como usted lo dijo, y la paciencia tenga su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Este versículo resalta como las pruebas son una oportunidad para crecer y madurar espiritualmente. Entonces, aquí va el tercer segmento donde dice, ¿cómo enfrentamos la tormenta? Ahora hablamos un poco sobre cómo enfrentamos esta tormenta, ¿verdad? No es fácil. Hay tormentas que son muy difíciles para atravesar y todos tenemos nuestros días. Pero ¿cómo podemos mantenernos firmes en la fe cuando todo parece estar colapsando? ¿Qué usted cree, pastor? Y Gloria, hay una cosa la gente muchas veces dentro de las congregaciones o dentro de lo que es la parte cristiana, muchas veces nos gusta decir ese versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero para poder llegar a este versículo tuviste que haber leído todo el capítulo, que dice, bueno, para que Cristo te fortalezca, tienes que empezar, dice, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, todo en esto, pensar. ¿Qué quiere decir? Que cuando estoy en medio de esa tormenta, lo primero que se me va a turbar es mi mente, se va a turbar mis sentimientos, se van a turbar mis emociones, pero ahí es donde prácticamente cuando tú empiezas a cambiar esas actitudes negativas que llegan a nuestras vidas, podemos empezarla entonces a llenar con la palabra del Señor todo lo puro, todo lo bueno. ¿Y qué es algo puro? Recordate en momentos que cuando tú tuviste en una tormenta, Dios te sacó. Y si te sacó de esa, te va a sacar en la que tú te encuentras ahora. Que estás enfermo y no te has sanado, no te preocupes. Mantente firme creyendo que Dios hará la obra y Él perseverará. Porque tú lo dijiste en ese versículo. Bueno, es que Dios trae prueba y la prueba trae paciencia. Yo no me gozo por la prueba, yo no me gozo por el dolor, yo no me gozo por la enfermedad, yo no me gozo por eso, yo me gozo por la paciencia, la templanza y el dominio propio para poder pasar esa tormenta. Salmo 23 que nos dice, Lori, si te acuerdas,
aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeremos. Quiere decir de que vamos a pasar esos valles de sombra, vamos a pasar esos valles de muerte, pero tenemos que seguir caminando confiado que Dios está en control de todo. Por eso prácticamente tú lo pones a pensarlo. Una de las claves es recordar que no estamos solos si somos cristianos. Tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Realmente tenemos al Espíritu Santo con nosotros, que Él es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. ¿Qué dice? Pero confiad. Ese es el secreto para poder vencer las tormentas. Sí. ¿Que vamos a llorar? Sí. ¿Que nos vamos a poner tristes? Sí. ¿Que nos vamos a desanimar? Sí, pero no nos quedemos en esa actitud. Confiemos, porque dice, yo he vencido al mundo. Y nos lo dice Juan 16:33. Saber que Jesús o Cristo ha vencido las aflicciones y nos da la salida y el consuelo, porque nos dicen la palabra, no los dejaré solo. En el momento que tú te sientas triste, tú vas a sentir palabras de aliento, palabras de consuelo a través del Espíritu Santo. Amén. Así es. Y además no tenemos que olvidar de el poder de la comunidad. Yo creo que a veces cuando estamos en medio de la tormenta, y lo hemos hablado en alguna de las respuestas, lo último que queremos es hablar con otro, pero compartir nuestra carga con los demás nos puede dar fortaleza. Como iglesia, como hermano y hermana en Cristo, debemos apoyarnos mutuamente porque eso nos da fuerza. Y no juzgarnos, no condenarnos, no señalarlo, no es que estamos hablando que vamos a albergar el pecado, sino que prácticamente el cristiano juzga el pecado, pero no condena el pecado, porque el que le apetece o le acontece eso es al Señor. Lo nuestro es prácticamente restaurar, levantar y llevar a cabo la obra del Señor en la vida de aquel que también está pasando esos momentos que algún día tal vez tú y yo lo pasamos, Lori. Y yo creo que casi estamos terminando y estamos llegando al segmento de prácticamente 4, pero tenemos que entender prácticamente que la comunidad de la fe, que es la familia, es nuestra principal familia prácticamente, tiene que jugar un papel fundamental en la vida de cada uno de los que nos congregamos. ¿Por qué? Porque prácticamente por mis debilidades, mis problemas, mis circunstancias que yo he pasado y la he podido pasar por medio de la palabra del Señor y por la ayuda de la palabra de Dios, eso me ayuda a ministrar y a levantar a otros. No es lo mismo que yo le hable a alguien de enfermedad cuando yo no me he enfermado. No es lo mismo que yo haya tenido un problema como en el caso tuyo. Mira, tú perdiste a tu esposa, ahora eso nos está sirviendo a nosotros, que tú puedas ministrar a otras personas en esas áreas. Quiere decir de que prácticamente nuestras circunstancias nos ayudan muchas veces a continuar edificando a otros. Y ahí es donde entramos, por eso en los testimonios y consejos. Un testimonio vale más el testimonio de alguien que muchas palabras que no tengan una base o un fundamento que tú lo hayas pasado. Así es. Y queríamos compartir un pequeño testimonio de una joven que se llamaba Jenny, y eso es de restauración en la soledad. Entonces, Jenny era una joven que después de pasar por una relación difícil se encontraba completamente sola y devastada. Y había dado lo mejor de sí misma, pero al final su pareja la dejó, dejándole el corazón roto y profundamente sensación de abandono. Durante la semana, Jenny se sumergió en la tristeza, cuestionaba sus valores, su propósito, y no entendía por qué Dios permitía que ella estuviera sufriendo. Y en su soledad, la voz del miedo y la depresión la rodeaba. Y eso es lo que pasa en la tormenta. Alguna vez nos rodean la depresión o el miedo. Y entonces un día, mientras ella caminaba por un parque cercano, Jenny se sentó en un banco con la mente llena de pensamiento oscuro, ¿verdad? Porque estaba pensando a lo mejor matarse. Fue entonces cuando alguien le entregó un pequeño folleto con un versículo escrito, y era Jeremías 29:11, que decía:
porque los pensamientos que tenga acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para dar el fin que esperáis. Entonces esa palabra resonaron profundamente en el corazón de Jenny. Por primera vez ella, en mucho tiempo, Jenny sintió que había algo más allá de su dolor. Aunque ella estaba sola, Dios no la había olvidado y decidió ir otra vez a la iglesia cercana y por primera vez ella en mucho tiempo oró con sinceridad, pidiéndole a Dios que la restaurara y pudiera poner paz que ella tanto anhelaba. Durante los siguientes meses, Jenny se enfocó en reconstruir su relación con Dios. Comenzó a leer la Biblia todos los días, enfocarse en la promesa de restauración y amor incondicional de Dios. A medida que su fe creció, Jenny empezó a sanar lentamente. No fue un proceso instantáneo, porque alguna vez hay pruebas o procesos que se demoran, pero con el tiempo encontró consuelo y esperanza en la presencia de Dios. La soledad que antes que le parecía a ella insoportable comenzó a convertirse en un espacio donde podía experimentar el amor de Dios y una manera profunda, como que Dios le estaba hablando más en su soledad. Y un año después Jenny se dio cuenta que su corazón ya no estaba roto porque Dios la había sanado. Había experimentado una restauración interna que solo podía provenir de Dios. Se sintió ella más fuerte, más segura de sí misma, no buscaba la validación de otros, sino confiaba en el amor de Dios. Y con el tiempo Jenny comenzó a ayudar a otra persona que estaban basadas de esta situación similar, compartiendo su testimonio de cómo Dios la restauró en su soledad. Y aunque su camino fue solitario al principio, ahora ella veía que esa soledad fue el tiempo de crecimiento espiritual y restauración personal. Y el Salmo 34, 18 dice, cerca está el Señor de los quebrantados de corazón y salva lo contristo de espíritu. Esta historia muestra cómo incluso en la soledad más profunda Dios puede traer en tu vida restauración, sanación de tu corazón roto y te ofrece la paz que tú necesitas. Y yo experimenté eso en mi proceso, todavía estoy en mi proceso, pero Dios me está mostrando lo mismo que le mostró a Jenny, que en mi soledad estoy acercándome más a Él y hay gente que ahora yo puedo ayudar porque sí yo entiendo lo que ellos están pasando. Y Lori, yo creo que ya casi estamos terminando el programa. Y sí, para concluir, vamos a decir en cierta manera que conocemos muchas historias de personas que han pasado por esto. Vemos también muchas historias de la Biblia que nos fortalecen, personas que pasaron, hombres comunes y corrientes. El propósito de todo es confesar nuestras circunstancias, confesar en lo que estamos pasando, pero con un corazón sincero a Dios, y Dios es fiel para restaurarnos, levantarnos y para que podamos seguir adelante. Romanos 5:3-5 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Lo vuelvo a repetir de nuevo, la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza. Así que, amigo, amiga, enfrentemos las tormentas. Dice la palabra, ¿cuál es el propósito? Solo los valientes alcanzan el cielo. ¿Nos llevas en oración, Lori? Sí, cómo no. Gracias, Señor, por concluir este programa. Señor, que tú verdaderamente le dé la oportunidad a los que no te conocen, Señor, de hacer una pequeña oración, que digan sí a ti, Jesucristo, y que te inviten su corazón y que puedan buscar dónde congregarse para recibir la ayuda que ellos necesitan. Señor, nosotros solamente estamos aquí para darle, Señor, una esperanza, para decirle lo que tú has hecho en nuestra vida, para que ellos también puedan ver, Señor, que tú puedes hacerlo en sus vidas, Padre Santo. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, la oportunidad, y toca los corazones y ayúdalos. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Les recordamos, si tienen preguntas, no manden las preguntas. Y le damos gracias a todos y cada uno de los que nos han escuchado realmente en Radio Salvación Emmanuel.
y en todas las emisoras que nos están reproduciendo este programa y en los medios sociales. Y sobre todo le damos las gracias al Señor por estar con ustedes. Que así que pasen buenas noches. Nos vemos hasta el siguiente programa. Buenas noches. Dios me los bendiga. Dios le bendiga.